Bueno, buenas tardes para todos. Otra vez encontrándonos a través de este medio, agradeciendo profundamente al Señor de poder hacerlo, de poder haber atravesado un día más en victoria y percibiendo su presencia, percibiendo su compañía, percibiendo la mano de Él sobre nosotros. Esto es impagable, esto no tiene precio. Así que da gracias a Dios allí donde estás. Entramos a estar juntos. Una vez que nos conectamos, entramos a estar juntos delante de Él y eso agrada al corazón del Padre también. Eso es muy importante en momentos así, que los tengamos claros y lo pongamos en evidencia. Es sumamente importante eso, porque el Espíritu de Dios se manifiesta también en la unidad. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando, desde acá, los de la Ciudad de las Piedras, desde nuestra congregación local, de otras congregaciones, pastores, líderes, como saludamos siempre, y a los del exterior. Igualmente, hermanos y hermanas, pastores, líderes que se conectan desde el exterior, todos muy bienvenidos y un gran placer tenerlos con nosotros. Y a los que los verán luego en diferido, también les bendecimos y nos alegramos que estés con nosotros. Queremos decirte algo, conéctate. Si tú eres nuevo, estás por primera, segunda, tercera vez, Dios ha estado hablando contigo, Dios ha estado tocando tu cuerpo, sanándote, Dios te ha estado hablando en forma particular, contacta con nosotros. Allí en la página, contacta con nosotros, habla y te vamos a contestar con mucha prontitud, dentro de lo posible te vamos a contestar. Y también me interesaría entrar un poquito más profundo en charlar contigo y ayudarte en lo que te podemos ayudar de parte de Dios, lo que Dios tiene para tu vida, para la situación en la que estás viviendo. Así que eres muy bienvenido y conéctate con nosotros. Hacernos saber que estás recibiendo cuenta o preguntas, si tienes preguntas para hacer. eh, Cuéntanos, pregúntanos qué necesitas, cómo Dios te puede ayudar y te vamos a direccionar con la palabra de Dios. No importa la distancia, no importa si estás aquí en el país, si estás fuera del país, no importa la distancia, lo que importa es la valoración de la autoridad de la palabra de Dios sobre tu vida. Así que bueno, esperamos que te contacte con nosotros. Bienvenidos, como dije, a todos los que se van añadiendo a la transmisión. Bien, les decía eh, martes pasado, si mal no recuerdo, que no dejen de adorar, mantener un espíritu de adoración todo el tiempo en forma continua. Y se acuerdan que les dije, aquellos que ya recibieron la promesa del Señor, es el bautismo del Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas, las lenguas del Espíritu de Dios, cuando tú te comunicas con Él, que no lo dejes de hacer. Cultiva ese tipo de adoración a Dios, cultívalo. Y también en tu casa, canta. También en tu casa, danza al Señor, en tu tiempo privado de adoración al Señor. Hazlo durante el día, todos los días, cada día. Eso no es solamente para este momento aquí que estamos, sino que tú puedes hacer de tu casa un altar, como lo es tu vida un altar, entonces hazlo. En momentos que estés solo o acompañado, hazlo. Habla con el Señor en las nuevas lenguas espirituales que Dios te ha regalado. Cultiva ese tiempo de adoración y hazlo también a través de cánticos, cantando y expresando tu gratitud y tu adoración a Dios. Y también danzando. Puedes moverte danzando ahí en tu casa mientras haces las cosas o mientras estás en la adoración. Hacelo. Padre, en esta tarde que venimos con un corazón contento, alegre, a tu presencia, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las luchas. Señor, hoy hay gente que ya está escribiendo, Padre, tú estás viendo que dice que necesita, otros que piden, otros, Señor amado, que ya están recibiendo la palabra de dirección en sus vidas. Señor, dales hoy.
Dale, imparte con tu palabra hoy, Padre, esa palabra puntual, revelada a los corazones, a las necesidades de cada uno. Señor, que cambie, transforme el curso de su vida definitivamente. Señor, toca ahora a través de tu palabra, pero toca también con tu Espíritu Santo, con tu persona. Ministra allí en la atmósfera, en la casa donde ellos están, allí donde están reunidos, Señor, sea en el trabajo o en la casa, o están viajando en el bus, Señor, de regreso a casa. Señor, allí ministralos, allí tócalos, porque para ti no hay distancia y no hay lugar, no hay problema para ti en obrar. Yo te pido ahora, Señor, que tú te muestres, que tú te des a conocer en la profundidad, que haya corazones que pongan demanda, que demanden más de ti. Señor, suple, Señor amado. Suple esas demandas del corazón, del espíritu, súplela con tu presencia, súplela con tu palabra. Y Señor, enmudecemos una vez más, sujetamos y ordenamos que queden sujeto y amordazado todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo que viene para distraer, que viene para perturbar, todo espíritu opresor, Señor, caiga de sobre el cuello y cabeza de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, desaparezca ahora, se corte ahora toda influencia contraria, Espíritu de Dios, a tu persona. Señor, desatamos libertad en esta noche. Desatamos completa libertad en el nombre de Cristo Jesús. Libertad para estar en tu presencia, libertad para recibir, libertad para ser transformado. Señor, el poder sobrenatural tuyo actúe ahora. Mientras, Señor, estamos predicando tu palabra, estamos enseñando tu palabra. Señor, esa palabra tiene todo poder, porque fue la misma que creó los cielos y la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta tarde. Y los enfermos ahora, en este momento, sean sanos. Los que tienen, Señor, alguna dolencia, ahora el Espíritu de Dios. No importa, Señor, la condición, no importa la situación, ahora sean sanos, reciba sanidad. Utiliza fe allí, mi hermano, donde vos estás. Toma por fe la sanidad, háblale a tu cuerpo, declárate sano, porque por la llaga y herida de Cristo Jesús fuimos ya sanados. Ahora entramos en el proceso de la sanidad. Recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe tu libertad. En el nombre bendito de Cristo Jesús. No estés más bajo yugo de opresión. En el nombre de Jesús, sé libre. En el nombre de Jesús, confiésalo, decláralo con tu boca. Mientras estás recibiendo palabra de Dios, declárate sano y declárate libre. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a todos los que mientras estábamos orando se fueron conectando. Quiero decirles una vez más, quiero recalcarles una vez más, ustedes entran a nuestra página de Facebook, allí cuando ven el mensaje, luego también van a verlo en YouTube. Suscríbase, cuando dice suscribirse ahí en YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que le llegue en forma permanente todos los mensajes en forma directa. Usted lo tenga allí y no se pierda una sola de las palabras de lo que Dios está diciendo aquí en el ahora. Bienvenida Lorelei, un gusto que estés con nosotros. Padre, el Padre es bueno, el Padre es misericordioso, el Padre quiere hablarnos. Recibe esa palabra, recibe esa palabra. Cristina Olivera, bienvenida. Quiero continuar contigo, estamos estudiando el libro de Juan, pero el libro de Juan nos lleva a tantos diferentes lugares, tomándolo en forma verso por verso, pero también en los hechos que acontecieron y que están relatados allí, que el Señor permitió que se escribieran. Entonces nos va llevando a diferentes lugares de la palabra de Dios en forma presente y en forma profética. En Juan capítulo 6, ¿sí? Vamos a entrar ahora en Juan en capítulo 6, en el verso 1 y 2, encontramos una descripción de uno de los hechos de Jesús, de los tantos que hizo, pero desde otra óptica, vamos a verlo desde otra óptica. Y dice la gente había gente que lo seguía. Jesús había estado obrando, Jesús había estado haciendo algunos milagros ya previo a esto. Y dice, después de esto, lo anterior, que estaba hablando con los fariseos, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, o sea, llamado el mar de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos.
Entonces ahora ten en cuenta que lo habían visto haciendo milagros. Muchos enfermos habían sido sanados. Por eso cuando tú estamos predicando así, estamos enseñando palabra de sanidad, de los milagros que Jesús hacía, si vos absorbés eso en tu cuerpo, si vos lo traes a tu cuerpo, el mismo poder que está hablando aquí, no es un relato, está escrito para que active poder sobrenatural y tú recibas sanidad. ¿Me está entendiendo? Lo mismo ser liberado de opresiones, la misma cosa cuando el Señor estaba haciendo liberación, y tú estás escuchando el mensaje y lo tomas, es como si tú estuvieras en aquel lugar y estás recibiendo. Dice que le seguía la gente porque habían visto las señales que marcaban que él hacía en los enfermos y se sanaban. Imagínate qué tipo de gente lo estaba siguiendo entonces, qué tipo de multitud, de cantidad de personas lo estaba siguiendo. Enfermos la mayoría, o gente que llevaba a enfermos porque solo por ahí capaz que no podían. Entonces con la gente con necesidades seguía a Jesús, obviamente porque lo había visto que sanó a otros, y el mismo poder, como te dije. Yo quiero hacer énfasis esta tarde en esto, para que te quede para hoy y para siempre. Cuando tú escuchas o tú mismo lees la palabra de Dios y ves y vas a relatos como este, donde está escrito cómo el Señor, la gente lo seguía, el Señor lo sanaba. Cuando tú te pones en ese lugar, entras en el relato, tú eres parte del relato, sanidad viene sobre ti, o liberación, o solución, o lo que sea que necesites. Porque donde Jesús se mueve, suceden cosas. No solo pasaron en aquel tiempo, sino que pasan ahora. ¿Y cómo se expresa para que pasen ahora? A través de la predicación de su palabra. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Predicando su palabra, enseñando su palabra. Entonces una palabra viva, es eficaz. Jesús es el mismo que estaba sanando en aquel lugar, es el mismo que está aquí con nosotros, aunque no lo veamos con los ojos físicos. Multitud de gente enferma, con necesidades, seguía a Jesús porque lo habían visto, que ya él había sanado a tanta gente. Y tú y yo sabemos cuánta gente ha sanado hasta el día de hoy el Señor. Cuánta gente que tú conoces y a una que tú no conoces, pero ha testificado que el Señor ha obrado milagros en sus cuerpos, milagros en sus mentes. Lo mismo puede estar pasando a ti aquí ahora. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor está dispuesto a manifestarse según su misericordia en tu vida, en la vida de los tuyos. Mientras estás oyendo y recibiendo, porque el secreto está en eso. No solo que lo seguían, sino que creían que podía sanarlo. Cuando tú recibes la palabra, la vida del Señor Jesús viene y se activa sobre ti. Eso que tú puedas entender esto. Jesús llegó al verso 3, dice, subió Jesús a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Esto significa varias cosas, entre ellas que Jesús hacía del lugar donde se encontraba un púlpito. O sea, un lugar de predicación, un púlpito, lo que representa un lugar para predicar. Sea sentado en una piedra, sea parado en un bote, como lo hizo en otras veces, sea dentro de una casa, que de la cual vamos a hablar ahora, como lo hizo algunas veces, o sea desde un techo, desde donde fuera, él hizo de ese lugar hacia un púlpito, o sea, hacía un lugar de predicación, para compartir el mensaje bendito de gracia, de su favor que él predicaba. Y el Señor utilizaba todos los medios a su alcance del lugar donde se encontraba. Tomaba ejemplos de la naturaleza o ejemplos hogareños para enseñar acerca del Padre Celestial. Él no se andaba inventando cosas, usaba lo que estaba allí para enseñar acerca del poder, de la sobrenaturalidad, del amor, de la gracia del Padre Celestial a la gente que lo estaba recibiendo. El secreto está en recibirlo, el secreto no está solamente en escuchar. Al recibir, te apropiás, te volvés parte del relato. Eso es la historia. Vos te volvés parte del relato, te ves como uno de los que estaban allí oyendo a Jesús y recibiendo. No te sorprendas, tú seas sano, tú seas libertado y transformación llegue a tu vida, a tu hogar, en tu mente. No te tiene que sorprenderte nada si estás como un receptor que te estás metiendo allí y ves
tantos enfermos allí el Señor sanó. Yo voy a meterme en ese grupo. Yo me meto en esa multitud. Ahora aquí, estando aquí, yo me meto en esa multitud. Y por fe, como fue esa gente, viendo que Jesús había hecho tantos milagros, ellos fueron para ser sanados. ¿Qué hizo Jesús? Los sanó. Ahora, como te dije, el Señor tomaba lugares donde iba. En este caso, sentado sobre una piedra, una roca, allí en la cumbre de un monte. Se sentó con sus discípulos. Aquí hay una cosa que quiero plantearte. En función de lo que hace un mes más o menos yo te dije que el Señor me dijo que te dijera. Las casas, tu casa, como herramienta de evangelismo. Tu casa como herramienta de evangelismo. Bienvenido, hermano Luis. Tu casa como herramienta de evangelismo. Te lo voy a repetir otra vez. Tu casa como herramienta de evangelismo. Siéntate con gente que está necesitada de un milagro. Tus parientes, tus vecinos, tu compañero de trabajo. O como te dije el otro día, o tú vas a la casa de ellos, o ellos vienen a tu casa. ¿Para qué? Para que ellos, con tu fe activada, ellos también sean impactados y reciban. Utiliza tu casa como herramienta de evangelismo. El Señor, como te dije hace varias semanas atrás, de un plumazo sacó todos los templos, todos los edificios en el cual habíamos puesto y engrandecido los templos. Y no es que esté mal, y no es que esté mal. No me malentiendas que es bueno estar en la casa de Él, pero por alguna razón puntual que Él quería enseñar tantas cosas, de un plumazo sacó todo el énfasis que estaba puesto sobre ir a la iglesia o ir a las reuniones, pero después seguir viviendo como si tal cosa. Esto es lo que hizo de alguna manera, una de las tantas cosas que hizo esta situación es potenciar de nuevo las casas, tu casa y mi casa, como herramienta de evangelismo, como herramienta de ministración, como herramienta de sanidad, como vínculo para la sanidad y la liberación de muchas personas. Hoy las casas, Dios las quiere transformar a la verdadera utilidad. ¿Para qué Dios te dio una casa? Sí, obviamente, para vivir. Dios es bueno, sea alquilada, sea tuya, o sea como sea, estás bajo un techo. ¿Para qué crees que Dios te dio un techo? Dios quiere que las casas tengan la utilidad, las casas de los hijos de Dios tengan la utilidad que debió tener siempre. Una herramienta para evangelizar, una herramienta para expandir el reino de Dios. Ahora, claro, esto que estoy diciendo se aplica en aquellos que de verdad usan para su reino la casa que Dios les dio. Pero hay gente que se apropia de su casa y no hay manera de entrarle. A veces se entra en las casas para otras cosas, ¿no? Cosas que no quiero... Pero para predicar el evangelio a veces no. Pero se está más fácil para usar la casa para otras cosas. ¿Y cuántas veces, como pusimos en el aviso ahí, ¿no? ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, mi casa es tu casa? Sí, le has dicho, poné amén ahí. Si tú le has dicho alguna vez al Señor, Señor, esta casa, mi casa en la que vivo, es tu casa. Bueno, ¿sabes qué? Llegó el momento de demostrarle al Señor que lo que dijiste era verdad. Llegó el momento de decirle al Señor, bueno, mirá, Señor, aquel día que yo te dije que mi casa es tu casa, que sea realmente mi casa, esta casa que me diste para vivir, sea tu casa donde tú te manifiestes a mucha gente. ¿Qué excusa le vas a poner? Tú lo dijiste algún día. Mi casa, Señor, tu casa. Hoy es la hora. Ya no va a ser mañana. Hoy es la hora de compartir a Jesús con los necesitados que te rodean. Haciendo que reciban contigo a través de las transmisiones la palabra de salvación, la palabra de sanidad, la palabra de liberación. Señor, que ellos tienen, ellos necesitan del Señor. Ellos necesitan lo que tú tienes. Ellos pueden venir a comer a tu casa pan de vida, pan de salud, pan de libertad, pan de liberación. Si tienen hambre, dice, dale vosotros de comer. Bueno, dale de comer a través de la palabra de Dios. Y que vengan a compartir contigo. O tú veas compartirles el pan de la palabra de Dios a la casa de ellos. No tiene ningún costo, por la duda si empezás con el tema del gas, que tengo que
dinero. Bueno, mejor si puedes darle un té y compartir juntos. Y ese es el gancho para traerlos. Gente que se salve y que no se vaya al infierno a causa de que tú le hayas predicado el Evangelio y le hayas compartido el pan de vida que te alimenta a ti y que te vas a dormir contento y gozoso y feliz porque Dios está contigo, pero el de ellos no lo tienen. Hoy es la hora de compartir tu casa. Y le dijiste un día al Señor, tu casa, esta casa, papá, es tu casa. Bueno, ahora demostrárselo al Señor. Podés sacar, ojalá que no, pero podés sacar 200.000 excusas para decir no, porque mi casa, porque usted no sabe, porque... Bueno, entonces si tú en tu casa no se puede y tú tenés gente interesada, tú tenés gente que sabés que está pasando mal, andá hasta la casa, si te permiten, andá hasta la casa, aunque sea de uno. Y si quiero compartir contigo, ¿quieres escuchar el mensaje del Evangelio? Y luego tú allí oras junto con él. ¿Y sabes qué, hermano? No estamos haciendo nada que ya no se haya hecho. Jesús predicó en las casas. Pablo, el apóstol Pedro predicaron en casas. La iglesia, cuando nació la iglesia del Señor, llamado así en general, la iglesia del Señor, lo que hoy conocemos como su iglesia, nació en la casa. ¿Dónde nació? En el aposento alto, era una casa, en un segundo piso, en una casa. No nació en un templo. ¿Qué hacían las casas? Extender, tú lo puedes leer en el libro Los Hechos, de ahí arranca, extender el reino de Dios. Y se hacía mayormente en casas, casas de familia. ¿Y la gente que hacía la gente? La gente que conocía al Señor invitaba a los que no lo conocían y allí compartía el mensaje de salvación. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando el Señor lo envía allá a la casa de Cornelio, ese centurión romano que temía a Dios, y ese que hizo ese hombre, invitó gente, invitó a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, a sus conocidos, para escuchar lo que Dios dice, yo te traje, te hicimos venir aquí para escuchar lo que Dios tenga para decirnos. Hermano, Dios tiene algo para decirte a ti, sí, pero también tiene algo para decirle a la gente, a la gente, a la gente. Dios tiene algo para decirle a la gente que no conoce a Cristo. Gracias por este hermano que está compartiendo allí en la ciudad de Rivera, en su casa, la palabra de Dios. Esto es grato delante de Dios. Tú has recibido, tú te sientes cómodo, tú te sientes mejor, Dios te ha salvado, te ha sanado, te ha libertado, te ha bendecido, te ha prosperado, te ha dado un futuro. Pues comparte esa riqueza sobrenatural con los que no tienen nada. Comparte esa riqueza y verás frutos en tu vida y a través de tu vida que no imaginaste. Entonces, como te digo, Jesús hacía de cada lugar donde iba un púlpito. Y se sentó y estableció un púlpito. Jesús se sentó allí. El verso 3 se sentó. Acá se sentó implica estar en reposo. Esto también es un símbolo de autoridad y gobierno sobre el lugar y las circunstancias. Cuando Jesús se sienta, no es solo porque estaba cansado. Imagínense, hay una multitud allí abajo. Capaz que cualquiera de nosotros agarramos un micrófono y estábamos en la altura y allí figurábamos. Jesús se sentó, él estaba en control de toda la situación, tenía autoridad y gobierno sobre el lugar donde estaba. Cuando él está en un lugar, él tiene el control. Y las circunstancias también están bajo su control. Aunque a veces sucedan cosas que a nosotros nos parecen que no debieran suceder si Jesús está allí. Es que muchas veces Jesús está, pero también el enemigo viene a través de la gente para romper lo que el Señor quiere hacer. Jesús sabía de antemano que se iban a presentar una multitud, que venían la mayoría enfermos. La mayoría venía para ser sanado. Él lo sabía. Él no le tembló el pulso, como no le tiembla el pulso ahora, con tu situación o con la mía, con la situación de tu familia. Él no le tiembla el pulso. Él sabe lo que tiene que hacer. Pero lo primero que él entendió a esa multitud que lo venía siguiendo, no era lo primero sanarle. Mirá qué cosa rara, ¿no?
Él vio que la necesidad primero que tenía que hacer era darles de comer. Parece un poco loco, ¿no? La actitud del Señor. Saben, muchas veces nosotros vamos con ciertas necesidades al Señor y para nosotros son la número uno y probablemente lo sea. Pero el Señor viene y entra por otro lado a nuestras vidas. A veces hace cosas muy extrañas. Nosotros estamos esperando que el Señor haga esto en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en lo que sea. Y de repente el Señor viene y suple primero otra necesidad, que nosotros no la considerábamos primero. Pero ¿sabes qué maravilloso sería si de una vez por todas nosotros entendiéramos que nuestro Señor, al que hemos llamado Señor, al que le tenemos como nuestro Señor y Salvador, Él no se pone nervioso ni ansioso ante una situación que tiene que resolver? Para nosotros, como para esta gente, lo primero era ser sanos, ser sanos. Para nosotros, como esta gente, humanamente no tenían solución a la vista. Pero Jesús tenía en mente otra cosa. Y no que el Señor fuera irresponsable, porque el Señor no es irresponsable. Y no que el Señor no tuviera compasión, porque ya había demostrado que tenía compasión. ¿Sabe que Jesús se conmovió profundamente? Porque dice la palabra en otro pasaje paralelo, que dice que las vio a esas multitudes como ovejas que no tenían pastor. Porque los pastores de aquel tiempo estaban en la religión, eran religiosos, legalistas, cerrados, y nunca daban una palabra de parte de Dios con unción, con revelación, con frescura. No existía eso. Entonces él vio a Jesús en las multitudes como una oveja que no tenían pastor, desorientada, confusa, temerosa y llena de problemas. Que Jesús los vio de esta manera. Jesús los vio de esta manera. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Renunció a su descanso, a su momento de estar sentado un poco tranquilo, porque venía de atender gente y de ministrar gente, para poder servir a esta gente. Jesús renunció a su descanso. Jesús renuncia a cosas naturales para mostrar lo sobrenatural. Un simple hecho de tomar una piedra como un púlpito y suplir necesidades. Desde cualquier lugar se puede suplir necesidades si tú estás en conexión con tu Dios, con el verdadero Dios. Cuando Jesús los ve venir, entonces dije, su primera acción era, él pensó, ellos vienen con necesidades físicas, pero ellos no están lúcidos completamente, les falta alimento. Ya hace tiempo que me están siguiendo, les falta alimento. Y cuando uno no está alimentado correctamente, adecuadamente, la lucidez para recibir de parte de Dios no es buena. Jesús tenía que darles un mensaje y con el mensaje también iba a venir la sanidad, pero para eso el Señor entendió que primero los tenía que alimentar. Mirá qué curioso, ¿no? Es interesante esto, cómo el Señor actúa igual en el día de hoy. Cómo el Señor trabaja en tu vida, en mi vida, de maneras muy extrañas. No misteriosas, extrañas. ¿El cómo? No necesitaban primero la sanidad. La urgencia acá era la sanidad. Lo estaban siguiendo desde mucha distancia, pasando por un montón de cosas, desde el clima, del lugar, cargado con dolencias, y lo primero que hace el Señor, en vez de sanarlo, es darle de comer. Es raro, ¿no? Pero no, vamos a ver que no. Entonces Jesús entra en un trato allí para enseñar algo también. De paso siempre el Señor aprovecha toda instancia, todo momento, que el Señor quería enseñarle algo a sus discípulos. Y como te dije hoy, va de la mano con tu casa. Va de la mano con tu casa. Verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos,
No es que no ve una multitud, no la veía venir. Él estaba, obviamente, buscando al Padre. Y vio que había venido a él una gran multitud, llamó a uno de sus discípulos, Felipe, y le dice, bueno, fíjate la pregunta que hace Jesús. Fíjate la pregunta que hace. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces, pensá en esto. Cuando Jesús, tú estás teniendo una conversación con el Señor acerca de una situación problemática, y el Señor te pregunta, ¿cómo hacemos ahora? ¿Vos crees que Dios te pregunte a vos, que Jesús te pregunte a vos, a mí? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Que no era un problema, humanamente era un problemón que humanamente tampoco tenía solución en ese momento. ¿Vos crees que el Señor no te ha hecho preguntas a ti? Bueno, ¿cómo hacemos ahora con esta situación? Ahora, voy a repetirte esto. No es que el Señor no sepa qué es lo que había que hacer, sino Él quiere ver qué hacemos nosotros, cuál es nuestra respuesta. Imagino, Felipe se había agarrado la cabeza y se fue con los otros hermanos, con los otros discípulos. Era una pregunta de locos. Cuando hablaba de multitud, probablemente habría más de 1000 personas, fácilmente, más de 1000 personas. Porque en aquel tiempo, dice el verso 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y la gente acudía de diferentes lugares de Israel y de otros lugares para celebrar la Pascua. Era algo que normalmente la gente allí de esa cultura hacía. O sea que no eran 4 o 5 personas, ni 500, probablemente de 1000 para arriba, fácil. En otro pasaje hay un pasaje paralelo a este, dice que eran como 5000 personas. Entonces, repito, no es una pregunta que el Señor no supiera la respuesta. Lo que quería saber era cuál era la respuesta tuya y mía. Entonces, si somos conscientes delante de quién estamos, o tomamos a Jesús como uno más y le respondemos en forma natural, como con la calculadora, como hizo Felipe. Felipe respondió con la calculadora humana, porque no tomó a Jesús como quien era. No tomó a Jesús como quien era, el Todopoderoso. Ya lo había visto a Jesús hacer milagros. Felipe había visto a Jesús hacer milagros tremendos. Sin embargo, respondió de una manera natural. Verso 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que se ve que era la cantidad que ellos tenían. Y eso equivalía más o menos a unos 200 jornales. Entonces, ahí empieza algo que el Señor quiere mostrar con respecto a lo que Él va a decir después más adelante, que se refiere a tu casa y a mi casa. Entonces, en el verso 8, salta otro de los discípulos que estaban allí juntos, Andrés, hermano de Simón Pedro, del apóstol Pedro, y le dijo, verso 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, o sea, no eran panes de primera calidad, eran de segunda calidad, y 2 pececitos, dos pescaditos. Y él otra vez saca también la calculadora y dice, pero ¿qué es esto para tantos? Es como nada. Ni les alcanzaba ni siquiera para ellos. ¿Qué no vio? ¿Qué no vio ni Felipe ni Andrés? ¿Qué fue lo que no vieron? Al multiplicador. Al multiplicador. Yo puedo decirte, quizás tú también te haya pasado, pero yo he estado personalmente, he visto milagros de multiplicación. Primero en mi propia casa, pero también en lugares donde había muchas personas, en los que hemos tenido que orar por una olla que no alcanzaba para determinada cantidad y íbamos a la olla y sacábamos y sacábamos y sacábamos y no se terminaba. Lo hemos visto. Hemos vivido ese milagro en los años pasados. Entonces, Andrés y Felipe no vieron al multiplicador que estaba parado frente a ellos, al Señor sobrenatural, al Todopoderoso que podía tranquilamente multiplicar eso. Entonces, ¿por qué sabemos esto? Y por la expresión que él dice, ¿y qué es esto para tanto? ¿Qué es este poquito para tantos?
Entonces, ¿esto qué deja? Esto deja una luz sobre nuestro funcionamiento en las situaciones que nos sobrepasan. Y miren, no somos diferentes a ellos, ¿eh? La única excepción o la única cosa es que ellos vivían con Jesús. Ellos andaban todo el tiempo con Jesús. Nosotros lo tenemos que tomar por fe. Y acá está a donde quiero llegar puntualmente. Entonces Jesús les dice, verso 10, hagan recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Entonces, Jesús empieza a hilar fino ahora. Tomó aquellos panes y comienza a hacer el milagro. Pero el Señor les dice algo en otro pasaje paralelo. Dice, dale vosotros de comer. Ustedes denle de comer. Y Señor, si no... ¿De dónde? Con esto no nos alcanza para nada. Esa sería tu respuesta y mi respuesta. Pero acá va la cosa. Cuando el Señor te pregunta a ti, como me pregunta a mí, si se puede, es porque Él sabe que se puede. Obviamente que Él es el que va a hacer el milagro. Nosotros, ¿quiénes somos? Los que repartimos el milagro. Entonces, cuando tú tienes a la gente necesitada cerca de tu vida, familia, vecinos, compañeros de trabajo, quien sea, el Señor te dice, dale vos de comer. Estoy hablando espiritualmente y a veces también materialmente, y lo hacemos, ¿no? El Señor te dice, dale vos de comer. Y Señor, y yo que no tengo para... ¿Cómo que no? Tú tienes un celular, tienes el internet, mínimamente estoy hablando, mínimamente tienes pan, tienes poquito, pero llévale ese pan porque el Señor lo va a multiplicar en la vida de los que van a escuchar junto contigo, van a oír la palabra y van a recibir y van a ser sanos, van a ser salvos y van a ser libres. Dale vos de comer. Llévales el pan o tráeles a tu casa para que reciban el pan. Que no sea una respuesta humana, esto no me alcanza, esto no sé qué voy a hacer, sí, pero voy a ir a la casa o vine a mi casa, pero eso no. Dale de comer. El Señor te manda a la gente. El Señor te manda a la gente, está interesada. La gente necesita a Jesús, necesita ser sano. Están enfermos, están con angustia, están con problemas, están con crisis, están con un poco de todo. Y el Señor te dice, bueno, la multitud vino, dale de comer. No salgas con que tengo poquito, que mi casa es humilde, No, dale la palabra de Dios, que la escuche, que la reciban y ministrale junto cuando oramos desde aquí. Tú ora con ellos. El milagro sucede en el verso 11. Jesús dice, tomó aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. No fue el Señor que fue a repartirles el pan y los pescados a darle a cada uno. Los hizo sentar en grupos. Y dice que repartió entre los discípulos se lo repartieron a los que estaban allí sentados, cuánto querían. O sea que es abundante, el Señor no tiene límites. Si el Señor te pide que le des de comer a la gente que necesita hoy, es porque el milagro de multiplicación de la palabra, el milagro de sanar a la gente, de que la gente se convierta, que sea libre de ataduras demoníacas, de opresiones, es Él el que lo hace. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es repartir el pan que Dios te ha dado a ti y no le pongas la cantidad que es poco. Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado los medios, te da ahora un celular, te da ahora el internet. Úsalo como alimento, como canal de vía que la gente reciba el alimento a través de este medio. Hay un poder que se suelta cuando predicamos la palabra,
cualquiera que predica la sana doctrina, de verdad se suelta el poder sobrenatural de Dios, porque lo que Dios respalda es su palabra. Tú no vas a repartir el alimento espiritual, Dios lo va a multiplicar en la vida de esas personas. Los va a saciar, y los va a sanar, y los va a libertar. Por eso Jesús los manda a sentar de manera estratégica. Allí, como vimos en el verso 11. Los sentó de a grupos para que se viera que la multiplicación iba a ser evidente y que no la iban a hacer los discípulos y la iba a hacer él. Cuando él oró, dio gracias, la multiplicación comenzó. Cuando tú traes a la gente a tu casa, tú vas a la casa de la gente, vas con la palabra, la multiplicación ya comenzó, la sanidad comenzó, la salvación comenzó, la liberación comenzó, la transformación de vidas y familia comenzó. Y tú eres simplemente uno de los discípulos que va y reparte el mensaje de la palabra. Nada más que eso. Déjate de especular, vuélvete un instrumento y que tu casa sea una casa que un día le dijiste, Padre, esta casa, gracias porque me la diste, la consagro a ti. ¿Por qué muchas veces agarras aceite y unges los dinteles de la puerta y declaras que esta casa, bueno, entonces esta casa es del Señor? Y el Señor te la pide para que desde ahí sea un púlpito. Y sentados como estamos ahora, seguramente creo que no hay casi nadie parado escuchando, sentado desde allí, el Señor multiplique esta palabra en la vida de muchas personas. Mira, el Señor siempre sabe qué hacer. El Señor siempre sabe qué hacer. Verso 6, Juan 6:6. Cuando el Señor le hace la pregunta a Felipe, el Señor lo dijo para probarle, pero no para probarle en forma maligna, sino para probar a ver cómo era el estado del corazón de Felipe. Cuánto habían entendido, cuánto habían aprendido después de todo lo que habían visto con Jesús. Aclara, porque él, Jesús, sabía lo que había de hacer. No tengas miedo, Jesús sabe lo que tiene que hacer. Te lo repito, no tengas temor, no salgas a especular. Jesús sabe lo que tiene que hacer. Cuando Él nos pregunta algo y nos da la opción de que lo hagamos, es porque Él sabe lo que tiene que hacer. Él no depende de ti, de mí, para crear el milagro. Lo que sí depende, en cierta forma, es que nosotros seamos los instrumentos, los canales, como fueron los discípulos, para repartir el pan que alimenta la vida espiritual, emocional, física y material de mucha gente que está sufriendo hoy. Y cuando Él nos da esa orden, como se las dio a ellos, aunque parezca fuera de toda lógica, pues cumplila. Aunque te parezca que está fuera de la lógica, cumplila. Porque te vas a sorprender, Dios va a hacer milagros a través de tu vida, como lo hizo a través de los discípulos. Nosotros seguramente lo natural que íbamos a hacer. Señor, esto tampoco, esto que aquí en mi casa, que no sé, que me reciben, que no me reciben. No tengas miedo. Jesús le dice, y te dice a mí como, a vos y a mí, como les dijo a ellos, tranquilo, va a haber de sobra. Va a haber para ti, para ellos, de sobra. Pero si estás pensando que eso que va a haber, estás pensando solo en el dinerito y lo material, no se refería solamente a eso. Ni siquiera más acá se refería a eso. Aunque realmente los alimentos se compraban con dinero, por lógica, como siempre sucedió. Pero no se estaba refiriendo a la compra de alimentos, sino a la multiplicación de lo que ya tenía. Muchos quieren que Dios les multiplique económicamente. Muchos llamados creyentes quieren que Dios les multiplique económica y financieramente. Bueno, pon algo en las manos de Dios, de Jesús, para que Jesús lo multiplique. Pon tu casa. Pon tu casa. Nosotros pusimos la casa, nació la iglesia y Dios nos entrega otra casa. Sabemos de lo que estamos hablando y no somos superiores a ti. Le creímos al Señor. Le seguimos creyendo. No pongas excusas y razones. El Señor te pide un rato de tu vida para que muchos cansados y Él los pueda tocar a través de ti. Muchos puedan ser alimentados espiritual, emocional y físicamente a través de ti.
pero tú quieres ser prosperado, tú quieres ser bendecido, tú quieres que... Bueno, pon algo en las manos, te vuelvo a repetir, pon algo de ti en las manos de Él para que Él lo multiplique, aunque tú digas, esto es muy poco. El Señor va, ora al Padre y el Padre actúa sobrenaturalmente y se multiplica. Mucha gente va a venir a Cristo. Este es el tiempo de la gran cosecha final. ¿Cómo crees que va a venir? ¿Cómo crees que va a venir? Nosotros oramos declarando que todo espíritu del infierno, todo espíritu de miedo, todo laberinto de oscuridad, de tormentos sobre las vidas de las personas, toda obra de iniquidad del diablo y del infierno en el nombre de Jesús, son libertadas de encima de todas las generaciones anteriores que estaban influyendo sobre las vidas. ¿Cómo pasó en este momento? Son cortadas, son anuladas, son canceladas, porque cuando entra la palabra de Dios rompe con todo eso. Y se ve lo sobrenatural, se ve el poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios. No queda simplemente en palabras, queda en hechos. Pero Jesús, aquí, no trajo ángeles para hacer la tarea. Jesús no trajo ángeles, podía haberlos usado, pero no. Jesús tomó a los que caminaban con Él, los que decía que creían en Él. Discípulos, escogidos por Él, que ya lo habían visto al Señor, haciendo milagros. Sin embargo, cuando llegó la hora, salieron con la calculadora humana. No nos alcanza, hicimos las cuentas y no nos da, ni siquiera para que uno de ellos tome un poquito, para que cada uno tome un poquito, no nos alcanza ni para eso. ¿Qué es? Lo natural. Haz de tu casa un altar, pero que en ese altar sea colocada ofrenda también de frutos que has alcanzado para Cristo. Utiliza tu casa como una herramienta de evangelismo. Utiliza ese celular que Dios te ha dado como una herramienta para glorificar su nombre. Deja que Él, su palabra creativa, su palabra sanadora, su palabra libertadora, salga a través de las redes por ese celular que tú tienes y toque no solo tu vida y tu familia y te goces y te alegres y todo muy lindo y verdad, es muy bueno, sino que otros que están desesperados encuentren a través del pan de vida que tú les permites tener, ellos también reciban lo que tú has recibido y se gocen contigo y veas vidas y familias completamente transformadas, que están en desesperación, que están en escasez, que están en pobreza, que están enfermas de todo tipo y color, que están oprimidas, que no saben para dónde van a agarrar, que se les vino el mundo abajo y la noche es cada vez más dura. Dales la esperanza, la luz, dales el pan que necesitan. Como el Señor dijo, dale vosotros de comer. ¿Qué hacemos nosotros con ustedes? Lo mismo, le damos de comer en forma permanente, a través de consejos, a través de audios, a través de presencial, cuando podemos, a través de la predicación. Les ministramos permanentemente el alimento de parte de Dios. Y es tremendo lo que pasa inmediatamente, ¿no? Allí vamos a entrar en un aspecto que es resaltante en todo mensaje del Señor, que es la gracia. Y vemos que dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos los repartieron entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, lo mismo. Imagínate ahora en esa frase que sigue, cuánto querían. ¿Te imaginas en las manos del Señor? El Señor simplemente lo que hizo fue presentarlos. Y luego los discípulos empezaron a partir el pan y seguían partiendo el pan y seguían sacando pedazos de pescado para acá, pedazos de pescado, y no se terminó.
Imagínate, ponete vos ahora. El Señor te dice, lleva mi palabra. Lleva este celular como pan. Lleva el internet como los peces. Y mira lo que yo voy a hacer. Los discípulos no oraron, el que oró fue Jesús. La tarea de los discípulos fue repartir lo que Jesús había repartido en las manos de ellos. Mira tu casa. Mira el medio por el cual sale la palabra de Dios ahora. Entras en las casas, entras en las vidas de las personas. Cuando la persona entra en contacto con la palabra de Dios, el Señor entra en sus vidas y se produce un encuentro sobrenatural que los transforma. Sea instantáneo o no, pero el encuentro se produce. Sea con resultados inmediatos o no, pero el encuentro se produce. Y dice verso 13, recogieron pues, después que se hubieran saciado en el verso 12, le dijo a sus discípulos, miren, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nunca el Señor hace nada por nada, ni el Señor tira las cosas porque sí nomás. Cuando se ocurre un milagro, nada del milagro se pierde. Nada. Ni aún, ¿sabías que Dios hace milagros? Porque dice que Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Como es mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, queda. Y luego eso se reparte con otros. No se pierde nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Eso es tremendo. Imagínate el milagro que viene a través de tu celular. Que lo utilices como el canal para que se alimente mucha gente que tú conoces. Muchas vidas que están necesitadas. Es tremendo lo que va a pasar en tu vida. Es tremendo. Es tremendo. Verás que llegan cosas a tu propia vida. Y llega a tu vida además cosas materiales, pero llega también a tu vida. Un crecimiento que va más allá de lo que vos tuvieras planteado. Yo deseo, que tú te centres en la gracia. Piensa en la gracia, el favor de Dios. ¿Nacida de dónde? De un corazón que tenía compasión. Jesús, repito, sabía que iban a llegar a una multitud siguiéndolos. Él tomó esa actitud por compasión. ¿Hay en tu corazón compasión por los que siguen buscando una salida y no encuentran? Tú eres el testimonio de que en tu vida hubo cambios y hay gente que vio los cambios de tu vida. Y por eso vienen a ti, por eso te han abierto su corazón, por eso te han contado sus problemas, por eso incluso algunos te han abierto sus casas para que te reciben, ellos te van a contar y te van a zambullir todo lo mal que están, porque ellos vieron que algo pasó en tu vida. La gente vio qué había hecho Jesús y lo seguían. Jesús les tuvo compasión porque estaban como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo tú ves a esa gente? ¿Cómo tú ves a esos necesitados con los cuales trabajas o convives porque son vecinos o aún tus familiares? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves? ¿Los ves como simple personas? ¿Los ves como una carga porque tienen problemas y ya estás harto de escucharlos? ¿O los ves como el Señor los vio? Y el Señor te vuelve a decir, esa casa que recibiste de mí, ese lugar donde estás ahora que recibiste de mí, que un día me dijiste, Señor, esta es tu casa. Bueno,
En la casa del Señor, el Señor siempre se manifiesta. Porque dice que donde Él está, hay sobrenaturalidad. En la casa del Señor, cuando se la consagramos a Él siempre se manifiesta. Él siempre va a repartir pan para el necesitado. Él siempre va a traer una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Él va a traer sanidad a los cuerpos, Él va a traer sanidad a las mentes. Él va a libertar a los oprimidos, porque eso es lo que dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 61. Ese es el ministerio de Jesús, y el ministerio de Jesús no ha cambiado, a menos que tú quieras ponerle otro ministerio, pero el ministerio de Jesús lo hizo, lo sigue haciendo y lo hace a través de sus discípulos. Y tú y yo somos eso. Unos de una manera, pero otras de otro. Tenemos que darle de comer al necesitado. Y no hablamos solo de comida material. Cuando está la ocasión lo hacemos y le damos. Pero se está refiriendo a aquella comida que les cambia para siempre el curso de sus vidas. Como le pasó a esta gente. Yo espero que tú hayas recibido el mensaje en esta tarde. Espero que comiences ahora a dejar toda excusa, todo argumento y todo razonamiento de lado. Porque en detenerlos, excusa, razonamiento y argumentos, no los tendrías conmigo. Los vas a tener con el Padre. El mismo que te bendijo un día, a ti. Y no un día, sino en forma permanente. Te bendijo para bendecir. Caminaste con Él y caminas con Él, porque Él a través tuyo es el que hace a través mío. Él hace la obra en tanta cantidad de gente. Y hoy llegamos a miles de personas aquí. Hoy llegamos a miles de personas a través de este medio. Si estuviéramos reunidos solamente en la iglesia, llegaríamos a la cantidad de gente que entra en el edificio. Pero está llegando a través de este medio, con el pan, está repartiendo y multiplicando a miles de personas. Por eso oramos por la sanidad, por eso oramos por liberación, por eso oramos por verdaderas, genuinas conversiones al Señor. Gente que cambie de actitud, se arrepiente y se vuelva a Dios y comience a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Lo hacemos porque sabemos que es la voluntad de Dios. Padre, en esta noche la palabra ha sido soltada. Tu poder ahora está actuando en la... Señor, estoy absolutamente convencido de que tú estás impartiendo, como impartiste a aquella gente a través del pan y de los peces, estás impartiendo sanidad física, sanidad emocional, salvación de alma, convencimiento de pecado, temor de ti sobre ellos. Señor, está descendiendo ahora sobre su vida liberación, opresiones, cautividades emocionales, cautividades físicas, cautividades demoníacas, pactos ocultos, trabajos de brujería, de hechicería están siendo rotos, cancelados, derribados y fuera de las vidas de ellos para siempre. Y en ese lugar tu presencia sobrenatural llega trayendo paz, gozo y alegría en los hogares, en las vidas y en los hogares que no la tenían hasta esta noche. Señor, yo bendigo a cada uno de los que está viendo ahora, bendigo a los que lo verán después. Queda esa bendición en la atmósfera, queda esa bendición activada, Señor, y lo que hemos soltado con la palabra está trabajando, está actuando y continuará haciéndolo, porque es tu palabra, Señor, y tú respaldas a tu palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Declaramos, Señor, bendición en cada hogar, en cada familia representada. Señor, y el resto de esta semana sea una semana de bendición, de testimonio, de poder, de autoridad, de gracia y de favor manifestada en cada una de las vidas. A todos los que va a llegar en forma directa como ahora, pero también a los que lo verán después, y a dónde se irá esta semilla, esta palabra recorriendo por los diferentes lugares. Padre, te damos gracias en esta noche. Declaro un sueño, un descanso, Señor, grato, un sueño grato, un descanso reparador, cuerpos renovados, Señor, purificados durante la noche en el descanso. Señor, cubierta la casa, cubierto cada uno por tu bendita protección. Padre, te damos gracias, gracias, Señor amado. A ti sea toda la gloria en esta noche y siempre. Bendigo a cada uno de ustedes y les recuerdo, compartan el pan. Hagan correr la palabra de Dios, llévenlo, pasen los links y llévenlo a otras personas. Dios los bendiga, nos vemos Dios mediante el sábado a las 5 de la tarde para compartir la palabra de Dios. La paz de Dios sea sobre sus vidas. Gracias por estar.